Damos la bienvenida a la vicepresidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, que es la coordinadora de la bancada de RC5, integrante además de la Comisión Permanente de Justicia y Estructura del Estado. ¿Cómo está usted? ¿Me escucha, Viviana? Buenos días. Buenos días, Jimmy. A Omar también. Un abrazo. Sí, lo escucho perfectamente. Buenos días a todos los que se encuentran escuchando Un Café con J. Muchas gracias. Viviana, ¿cómo está avanzando el trámite de este proyecto que usted ha presentado con otro colega de su bancada? Y entiendo que también con el apoyo del Partido Social Cristiano para de alguna manera sancionar lo que se llama transfugismo político, más conocido como los camisetazos, que es un poco una práctica ancestral en este país, ¿no? Al parecer la Asamblea podría ponerle un freno, por lo menos un aviso, una advertencia a quienes están acostumbrados penosamente a hacerlo. ¿Qué es lo que piensan y cómo piensan manejar un tema que igual tiene enfrente el riesgo de ser considerado inconstitucional, ¿no? Jimmy, en efecto, nosotros en conjunto con mi compañero Franklin Samaniego hemos procedido a presentar este proyecto de reforma, tanto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en el artículo 115, para sancionar el transfugismo político o conocido comúnmente como los camisetazos, y de la misma forma, en ese mismo orden también reformar el Código Orgánico Integral Penal, un proyecto de reforma para que se tipifique también este transfugismo político, porque por lo general, como usted lo acaba de mencionar, esto es una herencia de la vieja política, de la mala práctica de la política, y que se relaciona siempre con la corrupción, porque es raro que un legislador se separe de una bancada por una cuestión ideológica o por estar en desacuerdo de una línea partidaria. Por lo general, quienes hacen estos cambios de camiseta, como se dice coloquialmente, lo hacen para tener determinados favores políticos, para tener prebendas, y incluso en lo que ellos recaen es en esta seducción del poder. Una seducción del poder para poder vender sus conciencias, y el vender las conciencias también significa que están vendiendo su dignidad para estar dentro de ese reparto de canonjías que tan solo pulverizan la democracia y que no le dan legitimidad política ni al legislador que se vende ni al gobierno que lo compra. Y que esta mala práctica de estarse cambiando de partido en partido también socava los fundamentos de la estabilidad política, y que es una afrenta directa a los electores, pues también da como resultado una deslealtad moral a quienes los eligieron, porque hay que recordar que no se elige ahora por candidaturas individuales, sino que se elige por listas cerradas que corresponden a los determinados partidos políticos. Y es así que este proyecto se ha unificado a unas reformas que se venían trabajando en la mesa de la Comisión de Justicia al Código Orgánico de la Función Legislativa, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y que se aprobó ya en primer debate con 8 votos, y esperamos que en el Pleno de la Asamblea Nacional también se puedan recibir aportes, observaciones, nutrir este proyecto de reforma y que después se convierta en ley, y que no es una novedad. Esto ya existe en otros países, como en España, existe en El Salvador, existe en México, existe en Guatemala, existe en Panamá y en otros países de la región en los que se sanciona el transfugismo político. ¿Cuáles son, por ejemplo, esas sanciones? Porque lo que dicen generalmente los camiseteros o tránsfugas políticos, como quiera que le llamen, es que a ellos los eligen porque los conocen, porque son gente famosa que la saludan por las calles. Entonces, el partido está ahí, pues, ¿no? El partido, bueno, es porque es obligación ser auspiciado por un partido. Generalmente hay una especie de desprecio al partido y a la confianza que de alguna manera genera los militantes, pues, al respaldar su candidatura. Bueno, ¿cuáles serían las sanciones? Bueno, en nuestro caso, en el caso ecuatoriano, estamos buscando que se establezcan 2 sanciones. Una a nivel político, con la pérdida de la calidad de asambleístas, de acuerdo al artículo 117 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y la otra es a nivel penal, si es que dicha renuncia a la organización política implica un beneficio personal
muchos han, cuando hemos presentado este proyecto de ley, hemos dicho que en el ámbito penal el transfugismo político se constituye en una especie de cohecho agravado, pues en la doctrina se considera que existe un acto antijurídico desde esa perspectiva penal cuando la autoridad electa, para cambiarse de organización política, busca obtener un beneficio personal para él o para un tercero. ¿Qué es lo que se ha dado y qué es lo que ha venido repitiéndose desde el gobierno de Moreno, en el gobierno de Lazo y hoy en el actual gobierno? Esta posible compra de conciencias para que estos legisladores terminen aprobando proyectos de ley que van en contra incluso de los intereses de los ciudadanos y que a cambio de eso reciben para ellos contratos con el Estado, puestos en el sector público o dinero en efectivo. Recordemos que en el periodo anterior, incluso el expresidente Guillermo Lazo denunció y luego se retractó, pero quedó esta denuncia interpuesta en la fiscalía sobre 5 legisladores de un movimiento político que le fueron a buscar para canjear su voto a cambio de dinero y de contratos con el Estado. Entonces se constituye prácticamente el transfugismo en un posible delito de cohecho y que por lo tanto debe estar sancionado con pena privativa de la libertad de 1 a 3 años o de 3 a 5 años. Lo más difícil seguramente va a ser probarlo. Exacto. Y bueno, es que ese es el problema. Justamente habrá muchos ciudadanos que digan, bueno, es verdad, debería haber una sanción más severa. Pero ¿cómo prueba usted, por ejemplo, que un asambleísta recibió como contraparte de quien lo conquistó una participación en el manejo, por ejemplo, de una casa de salud? ¿Cómo lo prueba? No, Jimmy, los actos de corrupción nunca se quedan olvidados. Y si no es en el momento en el que hacen estos camisetazos, muchas veces se descubre después. ¿Qué es lo que sucedió con en el juicio político al Consejo de la Judicatura en el periodo anterior? Después del tiempo nos dio la razón y que ya interpusimos denuncia en la Fiscalía General del Estado que los familiares de los legisladores, los hijos, los sobrinos, los primos, estaban ocupando cargos de directores provinciales en las diferentes dependencias de la Judicatura. Lo mismo también con repartos con ofrecimiento de cargos públicos para familiares que hacen entrar en otros delitos como el reparto de los hospitales o tenemos incluso, hay un legislador que me voy a reservar el nombre dentro de la bancada de gobierno que ha colocado dentro de diferentes instituciones a más de 20 familiares, que ahora es parte de esa bancada de gobierno. Entonces, las pruebas se recaban y se presenta la denuncia y allí le toca a la Fiscalía como titular de la acción penal, después de presentar una denuncia, pues también realizar todo el proceso investigativo para formular cargos y que luego este sea sancionado penalmente. No va a decirnos el nombre del asambleísta. Cuando se formalice ya con todos los elementos de cargo la denuncia, ustedes podrán conocer, pero bien, les cito eso como ejemplo. Bueno. Asambleísta Omar Jaénes, gracias por su tiempo. Asambleísta, ¿qué hacer con los casos en donde sí formalmente hay una separación ideológica? A ver, hemos visto casos de partidos políticos que llegan con una agenda. Y cuando ya en el desarrollo de la actividad legislativa cambian radicalmente sus posturas. ¿Qué puede hacer un legislador que no quiere votar como vota el bloque? Por ejemplo, y solamente para poner un ejemplo, en el periodo pasado, en el juicio político de Guillermo Lazo, las cabezas del bloque, de ese entonces del bloque de Pachacutic, querían defender a Guillermo Lazo. Y había legisladores del propio Pachacutic que decían, no, eso no puede ocurrir. No va con nuestra línea política. Por ejemplo, ¿qué puede hacer ese asambleísta que se tiene que salir del bloque porque entiende que ya la idea original con la que llegó el bloque a la asamblea ya no es la misma con la que se está actuando en ese instante? A ver. Primero, refiriéndonos a ese caso, hay que recordar que la bancada de Pachacutic en ese momento, ellos fueron elegidos como un movimiento de izquierda y que la gente que votó también por estos asambleístas votaban por un proyecto político de izquierda, no para defender a un presidente de la República
que estaba siendo enjuiciado políticamente y que existía, y que ahora la mayoría de ellos están siendo procesados, elementos de cargo sobre los actos de corrupción dentro de las empresas públicas, y que esto fue más allá. Esto no solamente fue el caso Encuentro, fue el caso León de Troya, y que habían dos facciones, una que estaba del lado de la gente y la otra que respaldaba a Guillermo Lazo, pero que seguramente esto no era gratis. Esto no era gratis porque el toma y daca de la asamblea anterior, esas acciones vergonzosas, nos dejaron una clara evidencia que jamás la defensa de esta gente era gratis. Porque al principio decían que apoyaban el enjuiciamiento político a Lazo y que darían sus votos, y después, cuando sobornaban, coimaban o vacunaban a la persona que estaba siendo enjuiciada políticamente, no solo en el caso de Lazo, se retractaban de lo que habían dicho antes y de la forma de votación que iban a tener. Pero volviendo al tema central del transfugismo político, incluso la fundamentación constitucional de estas reformas es que en la actualidad nuestro sistema electoral se lo elige no por candidaturas individuales, sino, como lo había dicho inicialmente, por listas bloqueadas y cerradas. Es decir, los electores votan por una organización política, por ese proyecto político, por la agenda de trabajo que se inscribe ante el Consejo Nacional Electoral, y no por sus candidatos, recalco, de forma individual. Y en ese sentido, los electores sufragan por ese plan de trabajo, y que incluso cuando esa autoridad electa, este asambleísta, se desafilia o renuncia a la organización política, lo lógico es que pierda la dignidad por la que fue elegido, en este caso el de asambleísta. Incluso les digo, esto debe ir más allá, debe ir una reforma que la presentamos en el periodo anterior al Código de la Democracia. En ese momento quien presidía la Comisión de Justicia no dio paso y la archivó, yo la presenté, en el que no solamente estén con el efecto de perder su cargo los asambleístas, sino también alcaldes, prefectos, concejales, que se desafilian o se van del movimiento que los eligieron. En ese momento no pasó, y hoy estamos ya tratando y abordando este transfugismo político dentro de la Asamblea Nacional, y que se ha aprobado ya en primer debate y que esperamos también que se apruebe en segundo debate. Incluso el legislador Vicente Tallano lo que ha pedido es que no solo diga dentro de la reforma la renuncia o la separación del bloque, del movimiento porque él fue elegido, sino también de la bancada política de la que formó parte, porque muchos al llegar a la legislatura llegan como aliados y terminan conformando una bancada, en este caso del Partido Social Cristiano y aliados, y estos aliados precisamente son los que después terminan yéndose de esa bancada. Entonces, nosotros estamos amplios a poder recibir todo aporte y toda observación que ayude a mejorar este proyecto. Perfecto. Asambleísta, ¿cuándo estiman que esto puede llegar al Pleno? Es primer debate, de ahí vendría a regresar a la comisión y de ahí un segundo debate. ¿Cuándo estiman, calculan, que podría ya estar votándose esto definitivamente? Y se lo pregunto porque presiento que hay un poco de apuro porque, a ver, no es desconocido que el gobierno está en época de pesca de arrastre y en estos momentos quieren conformar ya de cara para las elecciones un bloque cogiendo por aquí, cogiendo por allá, arrastrando por aquí, arrastrando por allá. ¿Cuándo ustedes creen que podrían ya hacer una votación de esto? Esperamos que el debate, el primer debate sea antes de que se acabe este mes de mayo. Nosotros le hemos pedido al presidente de la Asamblea que sea lo más pronto posible y después regrese a la Comisión de Justicia, y máximo este proyecto de ley esté aprobado en segundo y definitivo debate en los primeros días o a mediados del mes de julio, incluso enfrentándonos a que pueda existir un posible veto por parte del presidente de la República, porque sus dos asambleístas que representan a la bancada de gobierno en la comisión votaron en contra. Claro. Porque ellos saben que prácticamente en este momento están realizando esta posible compra de conciencia de este toma y daca, estos acuerdos por debajo de la mesa que, insisto, no dan legitimidad política. Incluso aquí existe hasta como para el gobierno un candado, porque estará siempre sujeto, el gobierno de turno estará siempre sujeto a las exigencias del asambleísta que compra, porque si no se les va, y eso, recalco, no da legitimidad política a ninguna de las dos partes y tampoco le da gobernabilidad, y tan solo lo que hace es pulverizar la democracia y la institucionalidad.
Gracias a Viviana Velos, vicepresidenta Gracias, de la Asamblea y coordinadora de la bancada de la RC5. Un buen día, Viviana, muy amable. Un abrazo.